Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Proverbios 23, 7 dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo vuelvo a repetir, es la mitad del versículo, no es todo. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que lo que define lo que somos es el tipo de pensamientos que albergamos en nuestro corazón. Fijaros que no dice en nuestra mente, dice tal es su pensamiento, no dice en su mente, dice en su corazón. Aquí habla de la esencia, del centro, de lo más profundo que hay en nuestro ser. Lo que ahí depositamos es lo que define lo que somos. El tipo de semillas que ahí plantamos van a definir nuestra personalidad, nuestro carácter, la esencia de lo que somos como personas. Tal es su pensamiento, no lo digo yo, lo dice el Señor. Tal es su pensamiento en su corazón. Dice, eso es lo que eres, tal es él. Y vamos a tratar de ver lo importante que es lo que depositamos en lo profundo de nuestro ser, en lo más íntimo, el tipo de pensamientos que ponemos ahí, porque van a determinar ni más ni menos que lo que somos. ¿Por qué actuamos de determinada manera? En base a lo que realmente pensamos. Por el tipo de pensamientos que ponemos ahí, es lo que realmente condiciona luego nuestra manera de actuar, de proceder, de comportarnos, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tanta gente en depresión? ¿Por qué? Por el tipo de pensamientos que ahí anidan. Se sienten derrotados todo el tiempo. Sienten que no pueden salir, sienten que no van a ir adelante, sienten que no vale la pena, que no merece la pena luchar, que no merece la pena levantarse un día más. Y algunos acaban en el suicidio. ¿Por qué hay tantos casos de suicidio? Por esto que estamos diciendo, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Fijaros, en Marcos 7, el Señor hizo una radiografía del corazón humano. Uno no se sorprende de que el mundo esté como esté, porque el Señor en Marcos 7, 21 al 23 dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y ahí empezó a sacar para afuera, a sacar a la luz todo lo que está oculto en lo profundo del corazón. Dice, los malos pensamientos. Número 1. Lo primero que el Señor encontró al hacer esa radiografía del corazón humano, número 1, lo primero, los malos pensamientos. Por ahí empieza todo. Por ahí empiezan todos nuestros problemas. Porque es como una escalera descendente, pero el primer peldaño son los malos pensamientos. ¿Y después qué sigue? Número 2, los adulterios. Y luego vienen las fornicaciones, y luego vienen los hurtos, y las avaricias, y las maldades, y el engaño, y las desvergüenzas, y el ojo maligno, y las injurias, y la soberbia, y la insensatez, etcétera, etcétera. Todas esas maldades están ahí dentro y contaminan al hombre. Pero el número 1 son los malos pensamientos. Antes de cometer adulterio, que es la segunda cosa que el Señor menciona, primero tiene que haber un mal pensamiento. Y luego se plasma, ¿verdad? Al tener una relación ilícita con otra persona que no es tu marido o tu esposa. Pero primero uno tiene que empezar ahí, en su corazón, a empezar a elaborar ese tipo de pensamientos. Esa idea primero tiene que subyacer y tiene que cobrar forma en nuestro corazón antes de poder luego llevarla a cabo. Entonces todo comienza por ahí. Y sin embargo, cuando el Señor ha prometido, ¿verdad?, que el que inició la buena obra la perfeccionará. Lo que Él quiere hacer es lo que está escrito en Cantares 4. Lo que Él quiere hacer. Ya vemos lo que es la radiografía del corazón humano apartado del Señor. ¿Sí o no? En Marcos 7, el Señor dijo claramente, al hacer esa radiografía, cuál es la condición del ser humano apartado de Él. ¿Qué hace el ser humano? ¿Pensar bien? No. ¿Qué hacemos aparte del Señor? ¿Pensar bien? No, vamos a pensar mal. Porque lo número 1 que el Señor encontró son los malos pensamientos. Y luego, ¿se sorprende uno de que haya adulterios? Pues claro que no. O hurtos, o avaricias, o maldades, o engaño. Todo eso está ahí en el corazón humano. Ahora, la obra que Él quiere hacer, el que inició la buena obra, la perfeccionará, está en Cantares capítulo 4. Cantares capítulo 4. Fijaros qué cambio. De la radiografía de Marcos 7 a lo que dice Cantares. Cantares capítulo 4.
Versículo 13 dice: vamos a leer desde el 11, para que veamos el contexto. Cantares 4, desde el 11: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Aquí está comparando a la esposa, su corazón, con un huerto. Todos vosotros sabéis mucho mejor de lo que está hablando aquí. El símil que el Señor está utilizando es un huerto, como el que vosotros tenéis, y yo no, lamentablemente. Un huerto. Y fijaros lo que el Señor encontró en ese huerto. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. ¡Qué maravilla! Lo que encontró. Ahí no encontró cardos, ni zarzas, ni espinos, todo especies aromáticas, árboles frutales, todo de una fragancia y una exuberancia apetecible. Ese es el cambio y la transformación que solamente Dios puede hacer en un corazón cuando éste se rinde a Él. Vimos cuál es la condición depravada del corazón humano aparte del Señor, y acordaros que el primer peldaño, todo empieza por los malos pensamientos. Y vemos el cambio y la transformación que Dios quiere hacer y puede hacer y va a hacer si le dejamos. Que es esto que acabamos de leer en Cantares. Muy bien. En Filipenses capítulo 4, vamos allá, vamos al tema. Esto fue una introducción. Lo que somos y lo que el Señor quiere y puede hacer, ¿verdad? Lo que somos aparte de Él y lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es Él. En Filipenses 4:8 es un texto de sobra conocido, nada más quiero recordarlo. Por lo demás, hermanos, le dice el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Digámoslo juntos, por favor, este versículo. Digámoslo juntos, los que tengáis Biblia. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que los del pensamiento de positivo alguna razón tienen, aunque a veces se pasan. Pero la Biblia claramente, la palabra de Dios, Dios a través de su palabra, Él que es nuestro creador, nuestro fabricante, y sabe por lo tanto cómo debemos funcionar, cómo funcionamos bien, cómo funcionamos correctamente, claramente estableció cómo tenemos que pensar. Porque si no, ya sabemos cómo nos van a ir las cosas. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Cómo tenemos que pensar? ¿En qué tenemos que pensar? ¿Qué tipo de semillas hay que plantar ahí en el huerto de nuestro corazón? En función de las semillas que tú plantes, así van a ser el tipo de árbol que crezcan. Porque hay gente que se la pasa sembrando cizaña. Porque ese fue el tipo de semilla que plantó en su huerto. Una semilla de malos pensamientos, de siempre pensar mal de los demás. Por eso siempre anda sembrando cizaña. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso define a esa persona. Es una persona cizañosa. No sé si me estoy dando a entender. Así que la palabra de Dios nos insta a pensar en primer lugar lo que sea verdad, no la mentira. Lo que es verdadero. Lo que es honesto, no lo que es deshonesto. Lo que es justo, no lo que es injusto. Lo que es puro, no lo que es impuro. Amable, de buen nombre. Si hay algo que sea digno de valorar, si hay alguna virtud, si hay algo que sea digno de alabar, en eso debemos pensar. En eso. Gloria a su santo nombre. Muy bien, pues vamos a Zacarías 8. La palabra de Dios nos recomienda, casi nos manda, ¿verdad?, que pensemos correctamente. Por nuestro propio bien y por nuestro propio interés, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Zacarías 8.
Zacarías 8. Mucho me temo, a raíz de este pasaje, que Dios no va a hacer nada hasta que no aprendamos a poner esto por obra, es decir, a pensar bien. Fijaros bien lo que dice aquí. Cuando está hablando de a través del profeta Zacarías, de la restauración futura de Jerusalén. Fijaros bien, Zacarías 8. Vamos a leer a partir del 11. ¿Estás ahí? Zacarías 8:11. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, va a tener un trato distinto con el remanente que quedó. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Aquí tenemos un huerto frutífero. La vid va a fructificar, habrá paz, la tierra va a dar su producto, los cielos van a dar el rocío necesario para que la tierra sea fértil, va a ser una tierra fructífera. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Es decir, hay un esfuerzo de nuestra parte que hay que hacer. Y vamos a ver a qué se refiere. Hay que esforzarse. Así como en el ámbito natural, si tú quieres que en tu huerto no crezcan cardos y espinos, sino que la tierra dé su fruto, hay que hacer un trabajo, ¿o no? Hay que trabajar. Hay que labrar, hay que sembrar, hay que quitar lo que estorba. Bueno, pues con nuestro corazón igual. Hay que cortar de raíz lo que estorba. Los malos pensamientos hay que erradicarlos, porque si no, nuestra tierra no va a ser ese huerto que produzca el fruto deseado. Versículo 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Número 1. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Número 2. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. O sea, lo primero, con la verdad por delante, no andar con mentiras. Lo segundo, procurar la paz. Y fíjate lo que dice ahora. Aquí vamos, versículo 17. Y está hablando de sentar los cimientos para la restauración futura de Jerusalén. Es el contexto en el cual el Señor habla esto. Dice: en otro tiempo vuestros padres me provocaron a ira, les hice mal y no me arrepentí, pero ahora quiero otra cosa distinta. Ahora quiero otra cosa diferente para con el remanente que quedó. Pero dice: pero estas cosas son las que yo quiero bendeciros, pero pongo mis requisitos. Estas cosas tenéis que hacer: hablar la verdad, juzgar según la paz. Y fíjate lo que dice ahora: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Dios quiere restaurar, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero pone requisitos: no andar engañando, no andar mintiendo, procurar la paz y no pensar mal en el corazón contra el prójimo, porque es algo que detesto. Así que los malos pensamientos hay que erradicarlos. Son como esas malas hierbas, son como esas malas semillas que quizás permitimos que alguien sembrara o nosotros mismos, y hay que erradicarlos. Ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso. Aleluya. Vamos a poner algunos ejemplos en la Escritura. En Génesis 27. Vamos a Génesis 27. Génesis 27. Versículo 41. Una historia muy conocida.
Cuando Jacob por fin no robó, sino recuperó lo que legítimamente le pertenecía, lo que era suyo, la primogenitura. Sabéis cómo el padre, que estaba medio ciego, o casi ciego, Isaac quería bendecir a Esaú, pero Rebeca tramó la forma de que la bendición sacerdotal, la bendición paterna, recayera sobre Jacob. Y luego cuando Esaú se enteró, versículo 41, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón. Esta fue la semilla que él depositó ahí en el centro de su ser. Dijo en su corazón, pensó. Fijaros qué mal pensamiento tuvo ahí. Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Él pensó que le había robado la primogenitura, se olvidó que se la había vendido. Se olvidó que para él era algo sin valor. Lo que le pasó a Esaú le pasa a muchísima gente, que no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y no le daba importancia, por eso la vendió por un plato de lentejas. Pero cuando vio que otro se llevó lo que en teoría iba destinado a él, ahí sí se dio cuenta de lo que perdió. Pero ya era tarde. Y que fijaros qué pensamiento sembró él, qué tipo de semilla sembró en su corazón. Llegarán los días del luto de mi padre, es decir, cuando mi padre muera, lo primero que voy a hacer es cortar la vida, segar la vida de mi hermano. Y ese tipo de pensamiento, por supuesto, Dios escudriña la mente y el corazón. ¿Y qué hizo Dios? Pues se lo reveló a Rebeca. Dios le dijo a Rebeca claramente lo que había en el corazón de Esaú, y Rebeca ya buscó la forma de salvar la vida a su hijo. Fue cuando le dijo, vete allá a la tierra donde vive Labán, mi hermano, y busca esposa. Ese fue el pretexto, buscar esposa. Pero en realidad era alejarlo de Esaú. Entonces fijaros cómo comienza todo. Podéis dar por sentado que si Dios no le revela a Rebeca y Rebeca no aparta lejos a Jacob, Esaú lo hubiera matado. Hubiera esperado a que su padre hubiera muerto, claro, no se hubiera atrevido con su padre Isaac viviendo. No hubiera cometido un asesinato, asesinar además a su propio hermano. Pero una vez que su padre muriera, porque si lo hace con su padre vivo, seguramente lo hubiera maldecido. Pero una vez que su padre muriera, bueno, lo primero que hubiera hecho. Entonces, como vemos, todo comienza con un mal pensamiento, una mala semilla que uno siembra en su propio corazón, por envidia, por celos. ¿Por qué ocurren los asesinatos? Por todo ese tipo de semillas que se siembran en el corazón. Son semillas de envidia, de celos, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a Isaías 14. Isaías 14 es otro ejemplo muy, muy claro. A ver si sabéis de quién está. No os voy a decir de quién está hablando aquí, aunque ya la palabra es bastante clara. Isaías capítulo 14. Fijaros qué profecía de uno de los más grandes profetas. Versículo 11. Isaías 14, 11. ¿Estáis ahí? Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Este era un arpista. Este era alguien que tocaba el arpa. ¿Sabéis cómo suena el arpa? ¿Escuchasteis alguna vez el arpa? Tiene un sonido como... Es maravilloso, a mí me encanta. Es como un sonido de muchas aguas. Deberíais escuchar alguna vez el arpa, cómo suena. Porque este era un arpista. Era alguien que tocaba el arpa. Descendió al Seol tu soberbia, pero era alguien que se coronó de soberbia. Seguramente tocaba muy bien el arpa. Y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¡Qué destino! ¿Os podéis imaginar? Una cama de gusanos, gusanos por abajo y gusanos por arriba. Cubierto de gusanos por todos lados. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra,
Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ahí vamos. Tú que decías en tu corazón, fijaros qué tipo de semilla sembró ahí. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto fue lo que pensó. Fue el tipo de semilla que sembró en su corazón. Seré como Él, seré como Dios. De hecho, la tentación, si os acordáis en el huerto de Edén, ¿cuál fue la tentación de la serpiente? ¿Os acordáis? Cuando dialogó, tuvo aquella conversación con la mujer y le dijo, dialogando con la serpiente, la mujer le dijo, Dios nos dijo que si no podemos ni comer del árbol ni tocarlo, que es lo cual Dios no había dicho, porque si lo hicimos moriremos, si lo hacemos moriremos. ¿Y cuál fue la respuesta de la serpiente? No moriréis, sino que el día que comiereis, seréis como dioses. Seréis como dioses. Lo que en el fondo Él siempre deseó. Ser como Dios, tener todo el poder, recibir toda la gloria. Bueno, ese es el anhelo del ser humano, en el fondo, ¿verdad? Ser como Dios. Decidir, hacer, decir, vivir para siempre. Pero el ser humano no puede ser, al margen de Dios no puede ser. Nunca puede cumplir su deseo, ¿verdad? No puede ni vivir eternamente, ni... Imaginaros cómo está el mundo. Precisamente porque el hombre pretende ser como Dios y vivir su vida a su aire y decidir y hacer lo que Él quiere y como Él quiere. Pues imaginaros cómo está el mundo, todo contaminado, especies al borde de la extinción, el propio ser humano amenazada su autoexistencia, porque hay armas suficientes para acabar con toda la vida que existe en el planeta. Bueno, a eso llegamos, por querer ser, por jugar a ser Dios. A esa triste condición llegamos. Así que, versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? El diablo da mucho miedo a mucha gente, ¿verdad? Pero fijaros cómo Dios lo ve. Este que trastornaba reinos, que asolaba naciones, que a sus presos nunca soltó, este que hizo tanto y tanto daño, al Seol, a dormir en una cama de gusanos y la cobertura más gusanos. ¿Y todo por qué? Era el lucero, era el hijo de la mañana, era el director de las alabanzas en el cielo, era maravilloso tocando el arpa y otra serie de instrumentos, pero cayó, se convirtió en el diablo, en el peor enemigo de Dios. ¿Por qué? Por un mal pensamiento. Todo empezó por ahí. Dijo en su corazón, subiré y seré y haré y seré como Él, seré como Dios. Por ahí empezó todo, por la soberbia. Gloria a su santo nombre. Vamos a ver unas palabras que el Señor dijo en Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Qué cuidado hay que tener con los pensamientos de orgullo. Fijaros el diablo, como antes de ser diablo era el querubín ungido y cómo acabó, por un mal pensamiento. Lucas 6, versículo 43. Hay un texto paralelo en Mateo, y esto el Señor lo responde a sus discípulos como respuesta a una pregunta, porque ellos le dicen le preguntan cómo distinguir a los falsos profetas de los auténticos, ¿no? Y entonces el Señor de nuevo les responde con un símil de un huerto donde hay árboles, y le dice, versículo 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí el Señor nos compara con árboles. Y Él define, ¿qué es un árbol bueno? El que da buen fruto. El que no da ningún fruto, o que da todo el fruto podrido, o el que da pinchos como fruto, eso no es un buen árbol. ¿Qué beneficio nos da? Ninguno. Ahora, el árbol que da buen fruto, que da buenos higos, como los de Sidonio, esos grandotes y sabrosísimos, que da buenas uvas, buenas manzanas, buenas peras, es buen árbol. Ese hay que cuidarlo, es buen árbol. Y qué ricas son. Y cómo alimentan, y cómo nutren. No solamente deleitan la vista, sino que además alimentan el cuerpo. Bueno, pues así es el corazón del ser humano. Así es el ser humano, porque luego dice, el hombre bueno del buen tesoro, el hombre bueno como el árbol bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Las buenas cosas, ¿de dónde salen? Del buen tesoro que está donde, en el corazón. Esa es la clave. Mientras que el hombre malo es como el árbol malo, que da un fruto malo o no da fruto. Del mal tesoro de su corazón, de las malas semillas que sembró ahí, saca malas cosas. Y en definitiva, ¿cómo saber al final el Señor como buen doctor? Dice, ¿cómo saber si somos buen árbol o mal árbol? ¿Cómo saber? ¿Qué dice a continuación? Lee ahí, ¿qué dice? De la abundancia del corazón habla la boca, tarde o temprano. Yo no lo veo, desde luego, pero a mí me dicen los que ven así de esos, ¿cómo le llaman? Programas de esos de reality shows, ¿no? De que están ahí 24 horas expuestos a las cámaras y conviven la gente. Y yo de verdad que aborrezco ese tipo de programas, pero lo que me cuentan es que por más que traten de disimular, porque las cámaras están ahí y ellos saben que están observados por la gente a través de la televisión, pero tarde o temprano, como son 24 horas conviviendo y roces y tal, tarde o temprano hay algo que los delata. Tarde o temprano lo que realmente son sale. Y como el Señor claramente dice ahí que la condición del corazón va a ser expuesta, por eso dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. De la abundancia del corazón, de lo que abunda en el corazón, que tarde o temprano va a salir ¿por dónde? Por la boca. Tu propia boca es la que te va a delatar. Es como cuando va uno al médico, ¿verdad? Lo primero que hace, a ver, abre la boca, enséñame la lengua. Por ahí ya más o menos empiezas a ver si está sano o no. Bueno, pues la condición sana o insana de tu corazón se va a ver o se va a poner de manifiesto tarde o temprano a través de tu boca, por las palabras que salen de ahí. Son palabras de amargura, son palabras de queja, son palabras de frustración, de negativismo, de pesimismo, de rencor, de resentimiento. Eso es continuamente lo que está brotando a través de tu boca. Bueno, eso es lo que hay en tu corazón. Esas son las semillas que sembraste. No hay ningún amén. Ahora, cuando uno siembra la palabra de Dios, uno va a hablar en fe. Y ante un problema, ante una situación, ante una circunstancia, bueno, pero Dios me va a ayudar y Dios me va a sacar de aquí. No te preocupes, que aunque la tormenta arrecie, nuestra barca no se va a hundir porque el Señor está con nosotros en la barca, yo qué sé. Es otro tipo de palabras van a salir de nuestra boca. ¿Por qué? Por las semillas que hemos sembrado en nuestro corazón. Eso es muy importante. Gloria a su santo nombre. Vamos a Génesis 50. Vamos a ir acabando ya. Vamos a ver un par de citas más por hoy. Y yo creo que ya quedó la cosa bastante clara. En Génesis 50, fijaros qué contraste dentro de una misma familia, ¿eh? Dentro de una misma familia el contraste. En Génesis 50. Es como los padres que dicen, pero si les dimos la misma educación,
Y este sale bueno, este es un árbol bueno y el otro está totalmente echado a perder. ¿Cómo es posible? La misma familia, el mismo ambiente, la misma educación, los mismos padres. Y uno sale torcido, que no hay por dónde cogerlo, y el otro sale que es un amor. ¿Por qué? Por el tipo de semillas que han sembrado en sus corazones. Por eso. Estoy en Génesis 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, Jacob había muerto, esto ya ocurrió en Egipto, dijeron en su corazón, esto fue lo que pensaron, dijeron en sus corazones, o sea, pensaron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Este fue un buen pensamiento o un mal pensamiento? Un mal pensamiento. ¿Qué pensaron en sus corazones? Que José, ahora que su padre había muerto, porque claro, mientras el padre vive ahí hay un respeto, ¿no? Lo mismo que Saúl. No iba a tocar a Jacob mientras que su padre viviera. Pero ahora que Jacob murió, como diciendo, ahora ya tiene carta blanca para hacer lo que quiera. ¿Cuál fue el pensamiento que tuvieron los hermanos de José? Se va a vengar. ¿Por qué pensaron eso? Porque seguramente es lo que hubieran hecho ellos. Tuvieron el mal pensamiento de venderlo como esclavo para acabar con los supuestos privilegios que iba a tener, de mentir a su padre diciendo que había muerto, ¿verdad? Con todo el dolor que le iba a infligir eso a su propio padre. Y luego todo el daño que habían causado, que había sido mucho, dijeron, ahora nos la va a pagar. O sea, siguieron teniendo malos pensamientos. Primero, por lo mal que actuaron, y segundo, porque pensaron que José se iba a vengar, porque era como ellos. ¿No conocéis el dicho, cree el ladrón que todos son de su misma condición? Pues igual. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, fijaros lo que es un buen huerto, un buen corazón, como leímos antes, como dijo el Señor, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Y cómo se sabe? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fijaros lo que era el corazón de José, lo que había en su corazón que salió por su boca. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, por supuesto. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué diferencia entre unos y otros? ¿Qué diferencia, verdad? Es cierto que pensasteis mal y actuasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dios lo permitió porque tenía un buen propósito en todo ello. Es decir, José pudo perdonarlos, ¿por qué? Porque vio el propósito y el plan de Dios en todo lo que sucedió. Si no fuera que a él lo envían a Egipto, él nunca hubiera ocupado la posición que tenía como mano derecha de Faraón y no hubiera podido sustentar a toda su familia, a toda la familia de su padre. Amén. Gloria a su santo nombre. Santo es su nombre. Así que aquí vemos la diferencia y el contraste entre los malos que sacan malas cosas a través de su boca y en este caso el buen hombre que del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Termino. Un último texto en Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12. Y versículo 20. Y así después de esto no aprendemos a pensar bien, es que ya no tenemos remedio. Proverbios 12, 20. Fíjate lo que aquí Dios dice claramente a través de su palabra. Claramente. No hay tutía, como suelen decir por ahí algunos. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal.
¿Qué hay en el corazón de los que piensan mal? Engaño. Engaño. Uno se autoengaña, uno se engaña a sí mismo y luego puede contagiar a otros. Y luego dice, pero alegría en el de los que piensan el bien. Y luego dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Claro. Alegría en los que piensan bien. ¿Tú qué quieres estar? ¿Todo el tiempo viviendo en el engaño? ¿Lleno de amargura, de frustración y de sabe Dios cuántas cosas más? ¿O tener un corazón que rebose, rebosante de alegría y de gozo y de paz? Porque acordaros cómo empezamos. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, más alegría en el de los que piensan bien. Ponte de pie en esta mañana. Agradezcamos a Dios por su palabra, porque es su palabra. Es su santa y bendita palabra. Es su espíritu, es su palabra. Somos tan solo vasos de barro, nada más. Todo es